el tipo de cosas que ocurren, Luisa María, Leonel, pues en Michoacán, ¿qué decir en este momento con estas informaciones? ¿Qué pasa en Michoacán? Bueno, hay una descomposición social brutal que ha ido en escalada. Tú hablas de los últimos meses, yo diría de los últimos 40 años. Ahora que me preguntan, sí, creo que tiene que ver con una cultura distinta o un crecimiento en valoración de la vida distinto. Yo en 86 subí a Aguililla en campaña. 86. Un chiquillo de no más de 15 años, él decía que tenía 13, con cuerno de chivo y con... que decía que no iba a la escuela porque él era jefe de una cuadrilla que cuidaba la droga, ¿no? Las macetitas y les quitaba la goma. Pues ese chavito si creció tendría 40, si creció. Y sería uno de los líderes en su cuadrilla. Vamos, en esa zona creció la gente y se dice que bajaba a Aguililla un avión que venía de Guadalajara y se llevaba droga. Vamos, ese tema de crecer entre sembrar, vender, pues se fue multiplicando, se fue diversificando. Después no solo sembrar, vender, también se convirtió no en solo traficar, sino en vender también ahí, en una lógica comercial de tener el territorio, de tener los vendedores, de tener que tener los compradores, los distribuidores. Pues se hizo parte de la economía y después a la vuelta de la esquina han ido teniendo control de otras cosas. En 2006 que hay la concurrencia de policías municipales y estatales para conseguir el narcomenudeo, para perseguirlo, pues yo creo que los tipos dicen, si no puedo contra ellos, me los uno, y tienen el control de los policías municipales en la tierra caliente que se han convertido en dueños de la economía, de los tiempos, de la producción. Pues la gente se hartó y se puso valiente frente a ellos. Tienen control en todos los municipios. Cuando dices eso, Luisa María, ¿te refieres a los autobuses? Sí, a la policía comunitaria que ha surgido por ahí, por la zona de Tepalcatepec, que se amparon de ellos y empezaron a conquistar a otros. Luego llegaba la policía y quería, o la Fuerza Federal quería retenerlos y ellos decían, si estamos haciendo tu trabajo. ¿Y sí? Y sí, sí, bueno, la gente se hartó, tenía años harta de que la sometieran, ¿no? Leonel Godoy, como exgobernador de Michoacán, con su diagnóstico, ¿qué pasa? Bueno, yo creo que efectivamente el crimen organizado ha evolucionado en México y en Michoacán también. En esa época a la que se refiere Luisa María, la actividad principal era el narcotráfico, la siembra y el traslado de la droga, la comercialización, y diríamos los delitos que siempre se han cometido como homicidios eran sin duda ocasionados por esa actividad, pero ahora el fenómeno se ha hecho muy complejo. Yo incluso he leído algunos estudiosos que ya ya no es la principal fuente de ingresos, sino que ahora es el cobro de piso y la extorsión, que eso al ampliarse la base social, diríamos, de los delincuentes, pues obviamente ha ido generando lo que Rosa María le llama un hartazgo social de mucha gente. Yo creo que es un fenómeno ya muy complejo, Carmen, que deberíamos de hacernos cargo de que no se va a resolver de inmediato. Creo que un error del gobierno federal actual decir que en un año iban a resolver ese problema. Desgraciadamente no es así, porque tiene muchas aristas. Sin duda la principal es la criminal, pero... Bueno, que en un año iba a evaluar la estrategia no, y ver pero qué que iba a haber resultados. Pues, sí. Pues no ha sido así. Algo está fallando. Pareciera ser que las deficiencias que se tenían antes, que era la falta de una coordinación plena y el ponerle énfasis a otros temas como el social,
pues al final del día tampoco están dando resultados. Creo que llegó el momento de revisar la forma en que se está actuando por el gobierno federal, porque primero hay que decir que este es un delito federal. Eso a veces cuesta mucho trabajo entenderlo a la opinión pública, pero esto no significa que las otras autoridades no tengan atribuciones, competencias y responsabilidades, sino que alguien tiene que asumir la conducción. Y en los delitos federales, como todos los relacionados con el crimen organizado, es el gobierno federal. Entonces el gobierno federal es el principal responsable de conducir esta lucha, y yo creo que a él es al que le tenemos primero que llamar y que coordine a los demás, a las autoridades estatales y municipales, que es muy complicado, pero se debe de hacer para que tenga éxito. Y revisar no solo el tema del combate, diríamos, la acción penal, sino también pues el tema social. Esas zonas son muy pobres, han sido muy pobres, y algo se tiene que hacer en esa materia. Pero mira, Leonel, por donde vas aquí, la cosa estás planteando que la estrategia general, bueno, está desde luego Michoacán como punto de referencia inevitable. Felipe Calderón, que fue presidente de México, que resulta que es tu hermano, además de inició en Michoacán precisamente lo que se llama la estrategia del combate al crimen organizado a partir precisamente de los sucesos en Michoacán, y ahora estamos en el punto de que volvemos la mirada a Michoacán y volvemos al tema de si ese es el punto de referencia respecto a la estrategia general contra el crimen organizado, que no solamente es narcotráfico, sino los demás crímenes asociados ahora a este concepto de crimen organizado, que si nos atenemos a expertos como Buscaglia, pues son como 22 delitos correlacionados. Si tú me permites, también creo que recurriendo a la manera en la que el presidente Calderón atendió la gran problemática, él hablaba de tres estrategias, ¿no? Una era la contención, que es la que todo el mundo conoce, la que pones las fuerzas federales, los acorralas, los mandas al monte, los detienes. Otra era la transformación de las instituciones, y la otra era la reconstrucción del tejido social. Las tres repetidas en nuestra administración, por lo menos en los dichos. Y yo quisiera ahorita hacer como énfasis en el tema de la transformación de las instituciones. Está por entrar el sistema de justicia penal, que modifica, pero que tiene muchas deficiencias. Hay la tesis doctoral, por ejemplo, de Enrique Galindo Ceballos, que es hoy el comandante de la Fuerza Federal, de la Policía Federal, habla de un embudo terrible en el sistema de seguridad y justicia. Dice, mira, en este país hay alrededor de 480,000 policías municipales, estatales, 480,000, capacitados o no, universitarios o los municipales, pero son 480,000 para cuidar que la gente no haga desorden. Los pescan, en los tiempos metían los borrachitos a la cárcel el fin de semana. Hoy los delitos son otros, muy otros. Pero después hay 5,000 ministerios públicos. Se hace un embudo terrible, ¿no? 5,000 ministerios públicos que no alcanzan a hacer su tarea. Ahora van a ser distintos, uno va a ser fiscal, otro va a investigar, otro. Pero finalmente a ellos hasta hoy les ha tocado recibir la denuncia, integrar la obligación previa, hacer la acusación. Y después el embudo se hace más chiquito, 1,000 jueces federales. Ese esquema no te permite que la justicia sea ni expedita, ni pronta, ni justicia, porque se hace imposible atajarla y que cada quien... O sea, tenemos un colapso, para decirlo claro. Y tenemos que atenderlo porque está bien, hoy está el Ejército y la Policía Federal y la Marina en esa zona, pero y detienes a los tipos, o los presentas ante quién, pasan casos como lo presentas ante el Ministerio Público. El Ministerio Público manda a traer a fulanito al ayuntamiento de no sé qué, porque tiene una orden de presentación, y como no tiene recursos ni manera de, le pide a la policía municipal de aquel municipio que lo llame, que le entregue el citatorio. Bueno, si la policía municipal está sometida al crimen organizado, ahí se rompe la cadena. Solo la policía municipal. No, bueno, la policía municipal, la ministerial, en el estado de Michoacán, tú volteas a cualquier lado y dudas, ¿no? Pero estamos ahorita analizando el tema institucional, que yo creo que es un tema de descomposición social, que los chicos digan, pues a mí no me importa ir a la escuela, porque al final yo aquí traigo una AK-47, no sé qué arma era, porque en aquellos tiempos uno ni se imaginaba que había esas armas en manos de un chiquillo, que crece con ella. Y hoy no es raro que los chicos digan que no importa que se mueran después de 5 años, con que tengan un poco de poder y un poco de control de los años, ese es su sentido de vida, ¿no? Esa es la parte social.
Luego está la parte económica, que es cierto que hay mucha pobreza. El gobernador tendrá clarísimo que hay 10 municipios que producen, no más. ¿Por qué? Pues porque hubo una parte, por ejemplo, de Veda, toda la tierra caliente, que se impacta con la miseria, que se impacta con el crimen, pues no pudo tomar agua de la cuenca del Balsa 70 años, porque estaba vedado, porque necesitaban cada gota de agua que llovía para generar electricidad en la presa de Infiernillo. Es como que se van empatando distintas problemáticas que hacen pues un cóctel como Un cóctel, Leonel Godoy, un cóctel que es una expresión para hablar de este conjunto de cosas. En tu experiencia, no solo de gobernador, porque pues has tenido toda una vida política en Michoacán, pero en tu experiencia, ¿qué descripción harías de las mecánicas criminales? ¿De qué tipo de cosas suceden? ¿De qué eslabones están conectados, en donde participan desde luego los delincuentes claramente identificados como tales, pero también autoridades, pero también la población que es extorsionada y participa, si no, no puede producir o vender, etcétera? ¿Cómo definirías en un caso tipo el tipo de cosas que pasan en Michoacán, que desde luego trascienden al solo narcotráfico? Bueno, tú estás describiendo claramente el fenómeno de lo que conocemos como crimen organizado. Tienen una organización, tienen una estructura que no solo tienen digamos, un brazo delincuencial, también tienen un brazo empresarial, tienen un brazo político, tienen un brazo recaudatorio, tienen un brazo de comunicación social, y eso sin duda, reitero, hace que sea un fenómeno que tiene que plantearse su lucha desde distintas aristas. Yo no tengo ninguna duda que el planteamiento que hizo el presidente Calderón de declararle la guerra al crimen organizado fue una decisión correcta, pero insuficiente, porque sin duda efectivamente se estaban deteriorando rápidamente las instituciones, fundamentalmente las más débiles. Hay una relación directa entre la fuerza del crimen organizado y la debilidad de la institución pública. O sea, no es lo mismo que la fuerza del crimen organizado en Churumuco, que tiene 20 policías, a la fuerza del crimen organizado en el Distrito Federal, que tenemos 80,000 policías. O sea, sin duda eso es cierto, pero también ocurrieron otras cosas ahí. En primer lugar, yo creo que fue la falta de confianza del presidente Calderón en otros sectores que no fueran el propio. Yo creo que ahí falló ese tema, y el fundamental es que se centró en la ofensiva de la fuerza, y en ese tema, aún también ya entrando más en el detalle, yo creo que también, en mi opinión, ya como penalista, creo que se equivocó. Yo creo que el asunto tenía que haber estado en manos de la Procuraduría, no de la Secretaría de Seguridad Pública. En fin, creo que por ese motivo es un tema que por un lado se debe de desmenuzar y por el otro tener unas ideas generales. En el asunto de las ideas generales, yo creo que el crimen organizado es un fenómeno social canceroso, pero que debe de atacarse también con distintas estrategias. Una de ellas, y que la población reclama, es combatir a los delincuentes, meterlos a la cárcel, castigarlos por estos crímenes tan crueles que cometen, como estos jornaleros de Yurecuaro, sin duda, pero también al mismo tiempo avanzar en otro tipo de temas. Nosotros construimos la presa Francisco J. Múgica, la primera presa en 40 años en todo el país que se hace con fines agrícolas, no con fines de energía eléctrica, y ese es el camino. En la tierra caliente se tienen que construir caminos, se tienen que construir medios de producción, se tienen que construir escuelas públicas, porque la pobreza es tal de que no se pueden pensar en escuelas privadas. O sea, un sinfín de acciones, ofensiva de seguridad, sin duda, pero también ofensiva social. Déjenme, Luisa María Calderón, Leonel Godoy, hacer una breve pausa. Está en la línea telefónica Silvano Aureoles, que es coordinador de los diputados del PRD, que compitió por la gubernatura también en el proceso pasado. Tiene una intervención y un análisis que hacer sobre lo que pasa en Michoacán. Volvemos también.